Continuamos en Vida para la Vida. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para todos ustedes, en el que estoy seguro será de mucha edificación para ti, para tu familia, para los tuyos. Si te gusta esta reflexión, compártela, porque sé que será de mucha edificación para todos nosotros. Esta reflexión se titula ¿Por qué me has desamparado? Esa es la única frase, la única expresión que Jesucristo dio una sola vez en toda su vida. Entonces, vamos a saber el por qué Él dijo esa expresión. Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que tenemos que saber es que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios no pasará, la palabra de Dios prevalecerá. Entonces, si nosotros estamos en la palabra de Dios, estamos en los pensamientos de Dios, y si estamos en los pensamientos de Dios, estamos en los planes de Dios, y si estamos en los planes de Dios, estamos en el propósito de Dios. Y quiero que entiendas esto, que propósito es más poderoso que realidad, propósito es más poderoso que enfermedad, propósito es más poderoso que adversidad, propósito es más poderoso que dificultad, propósito es más poderoso que cualquier sea la circunstancia difícil que puedas estar pasando. Y Dios tiene un propósito grande con tu vida. Tú no eres una casualidad del destino, tú eres propósito de Dios en esta tierra. Y si estás escuchando esta palabra, es porque Dios te llamó para grandes cosas. Entonces, entendamos qué podemos encontrar en esta expresión que Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo, y para entender esta expresión tenemos que irnos a la vida de Adán en Génesis capítulo 3, donde Dios le dice a Adán, ciertamente de todo árbol podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas de este árbol morirás. Morir es morir tanto espiritualmente como físicamente. ¿Qué hizo Adán? Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía algo muy claro, y era que él conocía el bien de Dios. Él estaba en la presencia de Dios, estaba dentro del huerto de Dios, él vivía la presencia de Dios, él gobernaba como Dios lo estableció en su palabra, sojuzgar la tierra, enseñorear sobre ella, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda bestia que se arrastre sobre la tierra. Se había manifestado el gobierno de Dios en Adán, pero una vez que él come del árbol del conocimiento del bien, y del mal, Adán vivía el bien, Adán se manifestaba en el bien porque estaba en la presencia de Dios, pero al conocer el mal, ese fue el problema. Al conocer el mal, dice la palabra del Señor, porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, al conocer el mal, al comer de ese fruto, dice la palabra del Señor lo siguiente: ciertamente morirás. Y una vez que comió Adán allí, Adán dice la palabra del Señor, que Adán se vio desnudo. Dice que tuvo miedo y se escondió. Ahora, él estaba en el huerto del Edén, donde la presencia de Dios se paseaba por todo el lugar. La pregunta es, ¿cómo nos podemos nosotros esconder de la presencia de Dios? ¿Cómo Adán se podía esconder de la presencia de Dios? Si en el huerto se paseaba Dios por todo el huerto, de hecho tenía una comunión muy íntima, muy genuina con Adán. Dios tenía una comunión con Adán, y Adán tenía una comunión, una relación muy íntima, muy genuina con Dios. Por eso Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde: me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le responde: porque comiste del árbol que te dije que no comieras. Porque ¿quién te dijo que estás desnudo? Comiste de ese árbol. Entonces Dios le estaba diciendo en otras palabras: ¿quién te dijo que estás desprotegido? Y recuerden esta palabra, desprotegido. ¿Quién te dijo que estás desamparado? Porque esta es la expresión que Jesucristo dijo una sola vez cuando estaba entre nosotros en esta existencia. Y él comió, y al comer se vio desnudo, se vio desamparado. Y Dios le dice: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás desamparado? Se escondió de Dios. La pregunta es: ¿cómo se podía esconder de Dios? ¿O cómo nos podemos esconder de Dios? Nunca podemos hacer eso. Nunca. Lo que pasa es que cuando nosotros caminamos a espalda de Dios, indiferente a Dios, cuando caminamos
sin sus mandamientos, cuando caminamos sin Jesucristo, cuando caminamos sin la dirección de Dios, tan sencillamente lo que más va a gobernar en nosotros es la desnudez. O sea, nos vamos a sentir inseguros, nos vamos a sentir desprotegidos, nos vamos a sentir con miedo y vamos a tratar de escondernos de Dios, pero de Dios nadie se esconde. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón y el más mínimo de nuestros pensamientos. Entonces hay algo que tenemos que tener claro, de que Adán pecó, y pecado significa separación. Fue separado de la presencia de Dios. Por la desobediencia de Adán fuimos separados, todos, destituidos todos de la presencia de Dios. Pero por la obediencia de Jesucristo todos venimos a ser también partícipes, reconciliados, tener paz, tener bendición con la presencia de Dios, con la presencia del Padre. Por esta obediencia de Jesucristo nosotros tenemos este acceso otra vez de tener una vida genuina con el Padre en seguridad, en bendición, en protección, en libertad, en bendición. Y por eso tenemos que tener esto muy claro. ¿Qué fue lo que perdió Adán? ¿Qué fue lo que se manifestó en Adán cuando desobedeció? Perdió la presencia de Dios, perdió la identidad. ¿Qué fue lo que Jesucristo volvió a recibir por su obediencia? Cuando asciende después de ser bautizado, porque Jesucristo participó entre los pecadores, fue bautizado por Juan el Bautista. Y después de ser bautizado, Dios le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo se mantenía y se afirmaba en la seguridad de que el Padre siempre estaba con él. ¿Y qué representa Jesucristo para nosotros? Dios dice que de una virgen se nos dará un niño, y nacerá un niño de una virgen, y su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Jesucristo, después de morir y resucitar, antes de ascender al cielo y sentarse en el trono de gloria, dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algún día el fin de todas las cosas va a ser. Cielo y tierra pasará, recuérdenlo, pero la palabra de Dios siempre prevalece. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a prevalecer sobre las circunstancias, vamos a prevalecer sobre la enfermedad, vamos a prevalecer sobre el pecado, vamos a prevalecer sobre cualquier sea la dificultad que se pueda presentar en la vida. Por eso tenemos que tener claro esto, de que Jesucristo nos dio este acceso, de que Jesucristo nos dio esta bendición, nos dio la libertad de vivir en la presencia de Dios, de sentirnos seguros, de sentirnos protegidos, de sentirnos guardados. Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él vivió en la cruz el pecado de todos nosotros. O sea, se sintió desamparado, se sintió separado. El Padre quitó la mirada de Él para empezarnos a ver a nosotros, porque allí hubo en la cruz y hubo el gran intercambio. Jesucristo se llevó toda nuestra maldición, estábamos separados de la presencia de Dios, y desde la cruz Jesucristo empezó a vivir lo que es la separación de Dios, porque se llevó el pecado nuestro, para que nosotros, a través de su muerte y su resurrección, por su gracia, venimos a estar en la presencia de Dios. Y es por eso que Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo en ese momento perdió la noción, si se puede decir, se sintió inseguro, pero se acordó de que vino con un propósito, y era morir por todos nosotros. Por eso, después de esa expresión, dice: consumado es. Se acordó de que vino con el propósito de darnos vida a través de su muerte, y dijo: consumado es. Consumado es. Se acordó de que papá estaba allí, de que nunca lo ha abandonado, nunca lo ha dejado solo, nunca lo desprotegió. Y dijo: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y partió y murió. Y dice la palabra del Señor que ni la muerte lo pudo retener, porque era imposible que la muerte lo retuviera, porque caminó obediente a la palabra. Cuando nosotros caminamos en la verdad de la palabra, en Jesucristo, en obediencia a creer en Jesucristo, a confiar en Jesucristo, aún a pesar de nuestras adversidades, de nuestras debilidades, de nuestro pecado, nosotros vamos a prevalecer sobre las circunstancias, vamos a prevalecer sobre la adversidad, sobre el problema. ¿Por qué? Porque la palabra nos hace prevalecer. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales. La palabra prevalece, el propósito de Dios prevalece. Por eso tenemos que estar confiando siempre en Jesús. Recuerda siempre
tenemos vida en Cristo Jesús.